¿Qué tal? Sean bienvenidos a su canal Navegadores de la Noche. El día de hoy estoy presente una vez más para narrarles más historias con encuentros con lo paranormal. Esta vez le tocó de nuevo a las carreteras, así que espero las historias sean de su agrado. Pero antes de comenzar, recuerda que si te gusta este contenido puedes darle al botón de suscribirte para no perderte ningún episodio nuevo. De esa misma manera, también harás de esta una comunidad más grande. Por eso, sin más demora, comenzamos. Soy taxista y la historia que les contaré me pasó cuando me tocó trabajar en un turno nocturno. Recuerdo que esa noche no había tenido muchos viajes, solo uno desde que empezó mi turno, a eso de las 10 de la noche. En realidad pensé que ese sería mi único viaje, pues ni mi radio ni personas pidiendo taxi en la calle había esa noche, hasta que ya cuando eran alrededor de las 3 de la mañana, por la radio del taxi, llamaron a todos los taxistas disponibles para checar quién podía llevar a alguien a un hotel cerca del centro de la ciudad. Como yo estaba cerca de esa área y había hecho solo un viaje, decidí hablar por mi radio para confirmar que yo iba por ese servicio. Cuando acepté el viaje, me dirigí al destino que me mandaron, con buena actitud y un poco de prisa, para que el cliente no esperara mucho, ya que era tarde y además el pasaje estaba en el parque del centro de la ciudad. Cuando yo estaba cerca del destino, vi a una señora mayor, con canas en su cabello y un vestido blanco. Me acerqué más para que notara que estaba ahí e incluso toqué el claxon, pero por alguna razón la señora solo me veía y no se acercaba, como si en mi taxi llevara algún pasajero. Así que decidí bajarme del taxi para hablar con ella y preguntarle si era ella quien había pedido el servicio de taxi, a lo que ella me confirmó que sí. Después de escuchar eso, le dije que se subiera al taxi para que acto seguido la señora se sentara en el asiento del copiloto junto a mí. Esto me pareció extraño, porque normalmente los pasajeros se sientan en la parte trasera del taxi, pero decidí no darle mucha importancia. Tras subirse, emprendimos el viaje hacia un hotel cerca del centro de la ciudad. Por lo general, a mí me gusta platicar con los pasajeros para que se sientan cómodos, así que comencé a platicar con la señora, a lo que sorprendentemente ella siguió la plática y hablamos sobre muchas cosas interesantes. Así estuvimos por todo el camino hasta que, sin darnos cuenta, llegamos a su destino. La señora, al instante de que llegamos, fue muy amable y me agradeció. Pagó el viaje de manera tranquila, hasta que antes de bajarse me dijo: «Tu madre siempre te acompaña, ¿verdad?». Me quedé en shock y no le contesté porque mi madre había fallecido hace unos meses, pero pensé que tal vez lo dijo porque tenía un dije de una virgen, así que decidí no darle importancia. La señora solo dijo eso para que luego se bajara del auto, pero sin antes de retirarse me dijo: «Ah, y cuida mucho a tus hijos». Yo le pregunté confundido que ¿cuáles hijos? Si no tenía hijos. Y ella respondió: «¿Y esos 2 niños que llevas en la parte trasera? Por eso no me senté allí, porque ellos estaban junto a tu madre». Me quedé helado al escuchar eso, pero no dije nada más. Solo le seguí el juego y le aseguré que los cuidaría, para que ahora sí se marchara, viendo cómo entraba al hotel. Tras escuchar eso me marché, pero durante todo el camino de regreso a casa, por alguna razón, me sentí acompañado. Fue algo muy extraño, la verdad. Lo que me sucedió me pasó en septiembre del año 2015, pues tengo la costumbre de ir a mi pueblo siempre en esas fechas. En esa ocasión, estaba conduciendo hacia el pueblo en mi coche, escuchando música para que el viaje fuera más ameno. Todo el viaje estaba tranquilo, hasta que alrededor de las 12 de la noche, ya estando cerca del poblado de Huamantla en Tlaxcala, de un momento a otro,
Mi radio empezó a captar una interferencia extraña, como si se fuera la señal, pero no le di importancia, pues mi coche todavía tiene su estéreo original de fábrica, y además es un radio viejo, así que tal vez eso también afectaba en captar bien la señal. Hasta que, después de un minuto, empecé a escuchar a alguien pidiendo ayuda. Era como una mujer. Al principio estaba hablando en tono normal, pero con el pasar de los segundos empezó a hablar cada vez más desesperada, al punto de gritar y llorar. Mientras escuchaba eso, me dio mucho miedo. También sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. En ese momento decidí poner un cassette para dejar de escuchar eso, pero por alguna razón, aunque le había puesto el cassette, aún seguía sonando la voz de aquella mujer, esta vez aún más desesperada, hasta que a los 3 minutos de haberla escuchado, dijo: «Detente y ayúdame, por favor». Tras escuchar eso, me asustó aún más, pisando el acelerador lo más fuerte que pude, pero por alguna razón, de un momento a otro, el coche comenzó a fallar y se apagó de un momento a otro, dejándose de escuchar aquella voz. Maniobré el coche para que no chocara. En ese momento frené el coche tan rápido que apenas pude detenerme a orillas de la carretera, con la mitad del carro fuera de esta. Estaba asustado por lo que había pasado, pero tenía que llegar a mi pueblo, pues esa carretera estaba vacía y para que alguien pasara a ayudarme sería hasta la mañana siguiente, por lo que decidí armarme de valor, pero aún con miedo, bajé del coche para revisarlo. Al bajar de mi coche, revisé el motor, pero en realidad no tenía ninguna falla. No sabía qué lo había ocasionado. Al bajar de mi coche, revisé el motor, pero en realidad no tenía ninguna falla. No sabía qué lo había ocasionado, así que decidí subir de nuevo para encenderlo, pero por alguna razón tenía la sensación de voltear a ver a mis espaldas, así que lo hice, pero lo que vi me dejó helado. Pues justo donde me detuve había una cruz junto a unas flores, pero esa cruz tenía escrito un nombre que no alcancé a leer. Me dio mucho miedo, así que lo único que pude hacer fue bajar de mi carro lo más rápido que pude y me puse a rezar junto a la cruz, dejando unos dulces que tenía en mi bolsa. Tras terminar de rezar, me subí a mi coche que encendió como si nada y conduje sin parar hasta llegar a mi casa. La historia que les contaré me sucedió cuando era policía, allá por noviembre de 2020. En esa ocasión, nos tocó patrullar por una carretera federal donde un mes antes había fallecido una señora por un choque automovilístico a orillas de esa carretera. Nuestro patrullaje por ese lugar era más o menos a las 12 de la noche. Lo que les voy a decir, pues no le encuentro explicación. También esa noche los compañeros que iban conmigo, ninguno era supersticioso de lo paranormal, así que nadie estaba preocupado porque pasara algo así. Es más, toda nuestra atención estaba en llegar lo más antes posible al pueblo más cercano, pues habían pedido nuestra ayuda. Todo el camino estuvo tranquilo, hasta que ya cuando estábamos a unos 3 o 4 metros de llegar a una casita que se había hecho en conmemoración a la señora que falleció, vi algo aterrador. A las orillas de la carretera vi a una sombra negra arrastrándose por el suelo. Era la silueta de una mujer, pero esta no tenía un pie. Su cabello cubría su rostro. Tenía ropa como de oficinista. No hacía ningún ruido, pero se movía en dirección a los pastizales que estaban a orillas de la carretera. En ese momento sentí un gran escalofrío recorrer mi cuerpo, pero pensé que tal vez era mi imaginación, pues tenía algo de sueño, ya que días antes no había podido dormir bien por asuntos de trabajo. Pero para verificar que no era el único que había visto eso, decidí voltear a ver al chofer y mis otros compañeros, para decirles: ¿lo vieron? Pero en ese momento vi que tenían un rostro pálido, por lo que deduje que todos habíamos visto a esa mujer. Así que decidí no decir nada más, pero con el reojo de mi vista
Alcancé a ver que el chofer se le veía miedo, pero tampoco dijo nada, para que acto después pasáramos de largo a esa mujer. A pesar de ver eso, continuamos con nuestra trayectoria, cuando de un momento a otro, o a los 10 minutos de haber visto eso, sin previo aviso, apareció un tráiler a una velocidad increíble en dirección a nosotros, pero el chofer de nuestro carro logró reaccionar y maniobró para salir de la carretera a tiempo, antes de que el tráiler chocara con nosotros. Tras hacer eso, el chofer paró el carro algo enojado, pues pudimos haber muerto todos por culpa de alguien negligente, así que decidimos llamar a los retenes más cerca del pueblo para verificar en qué momento pasó por ahí, pero la respuesta que nos dieron nos causó un gran escalofrío, pues resulta que ningún tráiler había pasado por ese retén. En ese momento, tras escuchar eso, nadie dijo nada y decidimos cambiar de tema, centrándonos de nuevo en el camino. Lo extraño de todo esto era que ese tráiler debía pasar por algún retén, ya que esa era la única ruta de entrada y salida hacia el siguiente pueblo. La historia que les contaré me sucedió hace años, cuando solía hacer viajes largos y nocturnos en moto. En esa ocasión me tocaba viajar en la carretera estatal hacia Guanajuato por toda la noche, cuando alrededor de las 2 de la mañana vi una luz que estaba oculta entre la hierba, como si fuera un faro de un coche o una moto. A esa hora no había mucha gente pasando, así que me detuve en el arcén para ver si podía ayudar. Pensé que tal vez alguien había tenido un accidente, quién sabe. Me acerqué más y la luz parecía alejarse, casi como si me estuviera llamando a adentrarme más y más en la hierba. Fue en ese momento que sentí un gran escalofrío, además de la sensación de que alguien me estaba observando, así que deduje que no era algo bueno, y me volví rápidamente hacia mi moto. Pero cuando giré, sentí una sensación de entumecimiento en todo el cuerpo, y la verdad me dio un miedo tremendo. Se me erizó la piel como nunca antes. Solo podía moverme lentamente, aunque en mi interior quería salir corriendo. Me tardé casi 5 minutos en llegar a mi moto. La encendí y el ruido de la hierba parecía indicar que algo grande se acercaba hacia mí. Arranqué sin esperar ni un segundo y aceleré al máximo, con un miedo que no se me quitó hasta llegar a la ciudad. Desde ese día nunca más me he detenido en situaciones como esa. No sé, tal vez me pasó por ser curioso, bondadoso o simplemente por idiota. Pero fue algo muy impactante e inexplicable que me sucedió esa vez. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que las historias que escuchaste te agradaron. Por eso, si no quieres perderte ningún episodio nuevo, recuerda suscribirte. Por eso, sin más demora, duerme bien y buenas noches.